ha venido por primera vez, ahí va a encontrar las clases que hemos venido dictando durante estos miércoles, Ministro Miguel Arroyo, y allí puede ponerse al día con los temas que venimos desarrollando. Estamos hablando acerca del Líbranos del Mal, es el taller que estamos desarrollando para tener una vida poderosa en la intercesión y en la oración. El tema que nos toca hoy es la lección 2. Estamos hablando del origen de Satanás, su caída, de dónde vino, cómo cayó del cielo, por qué fue echado del cielo. Esto aclara su mente, aclara sus pensamientos. Hablamos que para muchas personas la figura de Satanás es ficticia, es una mitología, es algo de cómicos o de cómics, pero para el pueblo, para lo que nosotros creemos, para nuestra doctrina, lo que dice la Biblia es algo real. Hoy nos toca hablar acerca de los demonios, sus orígenes y sus obras. Esa figura que usted está viendo al centro es muy conocida, es un mutante. Yo estaba tratando de buscar una imagen para que usted pueda visualizar lo que significa un demonio. Y entonces me vino esta figura de los mutantes, porque este personaje de esa película puede transformarse en cualquier persona, puede tomar cualquier forma, puede tomar cualquier figura. Es una habilidad que tiene este mutante, pero a nivel espiritual los demonios tienen facultades de entrar e imitar cualquier persona. Por eso lo vamos a estudiar más adelante. Solamente estoy dando una idea, una figura de lo que vamos a aprender. Eso se explica de la siguiente manera. Por eso es que personas son engañadas cuando van a consultar a brujo, a espiritista, o le echan las cartas X, y entonces esa persona puede saber acerca de tu pasado, acerca de tu familia, inclusive imitar un familiar tuyo. Y tú piensas, o la persona piensa que entra en ese mundo que le está hablando su familiar porque le conoce la vida o porque habla igual que él o le conoce cosas que usted jamás y nunca había dicho. Hay espíritus de pitonisa, demonios de adivinación que son reales. Entonces, esta figura nos da un ejemplo más o menos, para que usted pueda entender que los demonios no son Satanás. Hay Satanás y están los demonios. Y eso lo iremos estudiando poco a poco. Bueno, el origen, los demonios son ángeles caídos. Hay que estar consciente del mundo espiritual, la lucha espiritual. Hay que estar consciente que son ángeles. Nosotros somos humanos con espíritu y cuerpo, no somos ángeles. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un ángel y un humano? Bueno, sencilla. Los ángeles caídos o los ángeles buenos, los ángeles que están con Dios, ellos no duermen, ellos no comen, ellos no tienen limitaciones humanas. Nosotros sí tenemos limitaciones puestas por Dios, en las cuales son muy obvias, limitaciones fisiológicas. Entre ellas nos enfermamos, entre ellas necesitamos comer, necesitamos descansar, necesitamos pensar, necesitamos dormir. Esa es la lucha que nosotros tenemos, en que ellos son ángeles y nosotros somos humanos. Y ahí el punto que tenemos que entender y aprender de las Escrituras, que necesitamos el poder de Dios para poderlos vencer. Las herramientas, las almas espirituales. De allí es que tenemos que ir aprendiendo su origen, de dónde viene, cómo se degradaron y qué están haciendo, cómo me defiendo de ellos. Una de las enseñanzas es que son ángeles y son superiores a usted. Usted sin Cristo no puede vencerlos. Sin Cristo no puede vencerlo. Dígaselo a la persona que tiene a su lado. Ok,
juntamente ellos cayeron con Satanás, como lo indica Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo, Satanás, el cual engañó, vea su estrategia, engañó al mundo entero y fue arrojado a la tierra. ¿Dónde fue arrojado? O sea que tenemos tremendo problema, hermano. Un engañador, un espíritu, un demonio superior a nosotros, fue tirado por ser y querer ocupar el lugar de Dios. Eso lo hablamos nosotros en la clase anterior. Pero el problema lo tenemos. Está aquí en la tierra. Está en las regiones celestes. Y eso se irá desarrollando poco a poco, profundizando poco a poco. Fue arrojado. Y dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí donde están los demonios. Hay una figura jerárquica, Satanás y los ángeles. La caída de Satanás del cielo es descrita simbólicamente, lo leímos en Isaías capítulo 14, ¿se acuerda que lo leímos? El verso 12 al 14 y Ezequiel 28 del 12 al 15. Cuando él cayó, cuando fue echado, dice que tomó a alguno de los ángeles con él, o sea, los arrastró por su liderazgo, por su astucia. Recuerden que él se enfrentó a Jesús en el desierto y tuvo cara a cara con el Hijo del Dios viviente. O sea que tiene astucia, tiene inteligencia, tiene liderazgo y tiene autoridad que Dios le dio. Era un ángel de luz, ¿se acuerda? Un ángel de luz. Lucifer, que significa adversario, Satanás, adversario. O sea, que está en la tierra para adversarnos. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Está comprendiendo de lo que estoy diciendo? La iglesia, el pueblo de Dios, tiene que saber esto. Tiene que entender que muchos de sus pleitos, sus contiendas, sus problemas emocionales, físicos, están allí radicados en esta lucha espiritual. Usted tiene que comprenderlo, entenderlo. No es que nos vamos a volver un fanático, que en todos lados hay demonios, no. Tampoco es así. Pero tenemos que aprender, diferenciar lo que es un demonio, lo que es una lucha espiritual y lo que es una condición emocional. Para eso está sentado allí usted. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Usted va a diferenciar lo que es un brote psicótico y lo que es una lucha espiritual. Usted lo va a diferenciar al terminar este tiempo que estamos desarrollando. Tiene que aprenderlo, tiene que profundizarlo. Y yo le estoy llamando, le estoy retando a una vida poderosa en el Espíritu. Esto va a producir una vida poderosa en el Espíritu, porque su espíritu, cuando es liberado de las ataduras, usted podrá comunicarse más poderosamente con Dios y recibirá lenguajes espirituales y recibirá autoridad, como dijo Jesús. Le doy autoridad para echar fuera demonios. No todo el mundo tiene autoridad para hablar de este tema. No todo el mundo tiene autoridad para echar fuera demonios. Es una autoridad apostólica, es una autoridad dada por Dios que se gana allí en la oración, en la intercesión, en la fe. Y te iremos aprendiendo acerca de esto. Entonces él fue lanzado y arrastró una gran cantidad de ángeles. Dice que un tercio, lo que son matemáticos, bueno, ya sacarán sus cuentas, que pecaron. Y que entonces la Biblia habla acerca de eso. Vamos a leer acerca de estos ángeles en Apocalipsis. Vea el texto que dice. Apocalipsis es interesante y profundo. Apocalipsis 12, verso 7. Se desató entonces una guerra en los cielos. Vea dónde comienza este conflicto. Una guerra espiritual, no una guerra atómica, no una guerra entre bala y bala, no es una guerra entre la primera fila de la bandera con el barrio aquí sin techo. No, hermano, no es una guerra allí en el 23 de enero con allá con Casalta.
No, es una guerra espiritual y tenemos que mirarla con los ojos espirituales. Para los que me están escuchando por Facebook, me refiero a sectores de Venezuela en la ciudad de Caracas, sectores de las áreas allí marginales, algunos llaman marginales, pero ya no son partes de nuestra ciudad importante, vive gente hermosa, gente linda, pero están rodeadas de gente mala también, como todo el mundo. Pero me refiero que tenemos una lucha ¿qué? Una guerra ¿qué? Lo describe Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. El libro de revelación nos escribe y nos dice claramente que hay una guerra. Vea lo que dice, Miguel y sus ángeles. Miguel tiene una condición que es un ángel guerrero de Dios. Él va siempre a la batalla. Gabriel es un mensajero. Acuérdense cuando fue a María. Cada ángel tiene su función. Entonces Miguel significa ¿quién como Dios? Dígalo conmigo, ¿quién como Dios? Él se para y le dice a Satanás, ¿quién como Dios? Es mi nombre. Vea, con orgullo, como un general, se enfrenta a los demonios, porque tiene la autoridad, está revestido, está lleno de poder por Dios. Eso es lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Nosotros somos humanos, pero para enfrentarnos a los demonios, algunos le llaman demonito, pero para enfrentarnos a esos demonitos tenemos que tener la autoridad, revestido del poder de Dios. Si no, usted va a salir fracasado, va a salir derrotado. Y hay cuentos sobre ese tema. Dice lo siguiente, ¿verdad? Que le hicieron frente, ellos le hicieron frente. Primero dice, sus ángeles combatieron al dragón y este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer, no lo pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo, ya no había lugar para ellos. Se rebelaron, cayeron en la tierra y están allí y están aquí. Y fue expulsado el gran dragón, que se refiere a Satanás, aquella serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, y que engaña al mundo entero. ¿Junto con quién? Con sus ángeles. En este caso ya no son ángeles, son ángeles caídos que se traducen como demonios. ¿Qué significa esta palabra en griego? Es importante que usted lo sepa, de dónde viene. La palabra bíblica utilizada con relación a la demonización es, en primer lugar, el sustantivo en griego, daimon, que significa demonio. Un demonio es un espíritu de maldad, es un espíritu que toma figuras, imágenes, dioses, pero en el fondo se viste como ángel de luz, pero hace maldad, copiando a Satanás, que es un ángel de luz, es su líder. Ahí tenemos varios pasajes en Deuteronomio capítulo 32, verso 7, y Primera de Corintios, el capítulo 10. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10, verso 21. Y dice, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, y no a Dios. Y no quiero que vosotros, esto es Pablo diciéndole, os hagáis partícipe con los demonios. Hay una orden explícita. Hay sacrificio, hay cultos, hay rituales dedicados que invocan a los demonios, a los dioses. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, yo no puedo estar en un lugar, ¿verdad?, donde se adora a Dios y se adora a otras imágenes. Usted sabe que existe y es real. En el mundo espiritista usted sabe que va a encontrar la corte de María Leonza y va a encontrar las vírgenes a un lado. Es real. Usted ve los altares, usted ha escuchado, ¿verdad?,
este pensamiento, ha visto estas historias donde ve imágenes de personas, imágenes de figuras y después ve imágenes de vírgenes allí que la gente le pide. Yo recuerdo, se convierten en idolatría imágenes que son provocadas por esta inteligencia sobrehumana que engaña al pensamiento, a la vida de las personas en el mundo. Por eso que dice que el engañador cayó. Y él lo que quiere es que usted le adore y le sirva. Y entonces él usa sus ejércitos caídos para formar esta serie de dioses y religiones en el mundo. Por eso hay que hablarlo y decirlo. Entonces hay que tener cuidado con este principio de los demonios. Tener cuidado que son seres angelicales que no están en todos lados, sino están donde se le permiten estar, donde se le invocan, donde se le adoran, donde se le rinde culto y donde hay pecado oculto. Ellos entran. Iremos viendo la cualidad de las características de los demonios, cómo entran a los cuerpos y cómo destruyen a las personas. Esos son temas que estamos desarrollando más adelante. Ahora bien, es importante entender lo siguiente, bíblicamente en el contexto. Dice lo siguiente, el sustantivo neuma es una palabra griega que significa aire, neumático. Eso significa, describe el espíritu que nosotros tenemos fue soplado por Dios. Sopló en Génesis y dio vida. Y se trata de explicar que el espíritu es como el viento. No quiere decir que el espíritu sea así. Es como que describen al Espíritu Santo como paloma, pero él no es paloma. Es como si fuera su movimiento, su naturaleza, como si fuera una paloma, pero no es para dar una imagen, un dibujo mental de lo que es espíritu. Neuma, por eso es que se refiere aquí para espíritus diabólicos, también es espíritus malos, pero también hay espíritus buenos. Los espíritus de Dios, el espíritu de Dios es bueno. Entonces, la palabra neuma se usa para los dos. Entonces, son espíritus, alientos que fueron creados, que se mueven, fueron formas que se mueven, que no tienen cuerpo. Algunos sí tienen cuerpo, otros no tienen cuerpo, se desarrollan a la medida que van avanzando en su maldad. También dice la Escritura que a menudo van acompañados del adjetivo acatatos, inmundos. Son espíritus inmundos. Cuando entran en un cuerpo es para destruirlos, para la inmundicia, para la suciedad, ya no solo física, sino también sexual, aberraciones, cosas horribles cuando un demonio entra en un cuerpo. Por eso es que muchos de los asesinatos que nosotros escuchamos y vemos que son horribles, en nuestra mente no tiene explicación. No tiene explicación, tiene que haber una influencia, un control diabólico sobre esas personas. No hay otra explicación. ¿Cómo se explica usted que una persona llegue y mate a sus hijos? De la noche a la mañana quiera divorciarse y te dice, ya no te amo más. ¿Cómo se explica usted que una persona de la noche a la mañana se convierta en un pervertido sexual? La vida de Marilyn Manson, él se puso ese nombre, una figura satánica. Él fue criado bajo un ambiente cristiano, bajo una doctrina cristiana, y de la noche a la mañana decidió adorar a Satanás, convertirse en un adorador de Satanás. Ahí no hay otra explicación. En un momento de su vida entraron demonios, lo controlaron y lo llevaron a la adoración de este ser maligno. Nosotros no estamos protegidos en su totalidad por esto.
No estamos protegidos, hermano. Si nos descuidamos en la oración, si nos descuidamos en la intercesión, si nos descuidamos de nuestros hijos, no le ungimos, no le oramos, no le reprendemos en el Señor, le exhortamos que hay un mundo espiritual satánico, le permitimos libertades carnales, entonces están expuestos y se pueden exponer a este tipo de mundo diabólico y el demonio puede entrar, controlarlo y hacer que cometan locura. Hay madres que no entienden cómo su hijo comenzó desde pequeño, un hijo tierno, un hijo amoroso, un hijo sabio, un hijo que era toda ternura y de repente cuando entra a cierta edad se transforma y se vuelve una persona irreconocible. Y usted dice, pero Dios mío, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó a este niño? Herencia, maldiciones. Demonios que están allí tratando de entrar a los cuerpos, que entran por la televisión, entran por el internet, entran por la pornografía, entran en la lectura, los envían para atacar a los seres humanos. Dice que cayó del cielo y está en la tierra para hacer maldad. ¿Para qué usted está aquí? Para aprender, para defenderse, para guerrear, para reprender, pero no para volverse un psicótico que en todos lados está viendo demonios. Hay problemas emocionales, problemas sentimentales, situaciones claras que usted debe diferenciar y saber pastorear. Por eso es el pastoreo. Una cosa es el pastoreo y la otra es echar fuera demonios, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Están calladitos los hermanos aquí, hermano. Está fuerte el tema, hermano. Está duro, ¿verdad? Pero es la realidad espiritual. Y para hablar de este tema tienes que andar en santidad. Para hablar de este tema tienes que meterte con Dios. Tienes que tener una montaña de oración. Tienes que meterte en oración. Tienes que prepararte. Tienes que ser valiente, ser como Dios. Ser como Él. Buscarlo, su santidad, su grandeza. No es fácil, hermano. Vamos a leer lo siguiente. En Marcos capítulo 1, 23 y 23. 1:23 dice lo siguiente: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu ¿qué? Los demonios entonces son ¿qué? Espíritus inmundos. Son demonios, espíritus inmundos. Fueron degradados por Dios. También son espíritus malos. Aparece en Primera de Samuel, ahí tiene los textos, pero vamos a leer Lucas para ir avanzando. Lucas capítulo 7, 21 dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Pero el centro del texto, espíritus malos, hermano. Por eso es que estamos dando el taller, líbranos de la maldad, de lo malo. Cuando un demonio está en un cuerpo es para hacer maldad, y hacer maldad a la persona y hacer maldad a otros. Por eso esto es delicado. Cuando una nación, un pueblo, una persona consulta a los muertos, porque Dios sabe lo que va a pasar en esa nación, en ese pueblo y en esa persona. Por eso es delicado cuando una persona entrega su espíritu, porque Dios te puso un espíritu, entrega ese espíritu para que tu espíritu se una a estos demonios y tú sirvas de medio. Tu fin o el fin de esa persona que me escucha por la red, el fin de esa persona va a ser destrucción y muerte e inmundicia. Ese es el fin de esa persona, porque esa es su naturaleza. La naturaleza de un árbol frondoso de mango, su naturaleza es dar semilla de mango. No se puede cambiar. Su naturaleza no es dar piña, su naturaleza no es dar jojoto, su naturaleza no es dar coco, es dar ¿qué? Mango. Entonces Dios está diciendo que esta naturaleza espiritual malévola, malvada, es hacer maldad y matar. Por eso Jesús dijo, Él vino para destruir, hurtar y como usted quiera ponerlo. Él no va a cambiar.
No tiene nada de bueno. Por eso hay que echarlo ¿qué? Bien fuerte, hay que echarlo ¿qué? ¿Echarlo qué? ¿En el nombre de quién? Fuera, en el nombre de Jesús. Usted se va a dar cuenta que siente un demonio. ¿Por qué siente un demonio? Porque Dios te hizo de su espíritu y puso un espíritu en ti. ¿Cómo sé que está un demonio en un lugar? Bueno, sencillamente lo vas a sentir en el espíritu. ¿Qué es el espíritu del hombre? Lo sublime, lo sencillo, lo que tú sientes que no puedes explicar. Tú estás en un lugar y dices, yo siento algo que no puedo explicar. Hay algo que me eriza, hay algo que me hace llorar, hay algo que me oprime, hay algo que pone presión en mí, hay algo aquí que no me agrada, siento un malestar aquí. Eso es sublime, no se puede explicar. Eso quiere decir que tu espíritu está entrando en contacto con algo malo. ¿Y te vas a quedar callada? ¿Te vas a quedar callado? ¿Qué vas a hacer cuando entras a un lugar y sientes que hay algo raro aquí, hermano? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a que te toque? ¿Vas a que se te pegue? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a cubrir con la sangre? ¿Te vas a cubrir con la sangre? ¿Qué aprendimos? La sangre de Cristo nos da el perdón, pero para echar fuera demonios es ¿con qué? ¿Con qué? En el nombre de Jesús, te vas de aquí. Hay que gritarle. No, hermano, pero uno se asusta y le grita. Entonces, la gloria de Dios, hermano. Como nosotros estamos haciendo una liberación, hermano, ahí en el cuarto de liberación. Para los que nos escuchan por internet y en toda Latinoamérica. Muchos hermanos de México, de Puerto Rico, algunos ya se están conectando, de Guatemala, de Estados Unidos. Ellos están contentos con este taller y nos mandan preguntas. Aquí en la iglesia pentecostal Las Acacias tenemos un cuartico de liberación. Y allí, hermanos, cuando el culto está encendido, que hay poder de Dios, las personas que vienen por primera vez, vienen con esas ataduras y empiezan a sentir manifestaciones. Y entonces los metemos en ese cuartico para que no perturbe la adoración, el culto. Eso es normal en nuestra iglesia. Lo tenemos que hacer. Una iglesia que ora, que ayuna, que vigila, que sabe reprender a los demonios. Ellos tienen que salir de los cuerpos, hermano, porque su nombre tiene poder. Bueno, agarramos a un hermano por allá que estaba todo revolcado, los demonios, bueno, llévenlo para el cuartico y lo levantaron ahí, lo metieron en el cuarto de liberación, hermano. Y entonces el hermano grita y grita y grita y grita al demonio. El demonio le dijo, no me grite porque no soy sordo. ¿Cuántos alaban? La gloria de Dios, hermano. Ríase, hermano. Los demonios hablan, hermano. Le digo, no me grite que no soy sordo. Ese hermano estaba guichiguachi, hermano. Estaba guichiguachi porque los demonios salen con poder, unción, ayuno, oración. No se resisten a la investidura de un hombre de Dios. No se resisten, hermano. Por eso es que usted tiene que entender, en este mundo espiritual, tiene que prepararse. No tenga temor, tiene que prepararse, vivir en santidad. ¿Quiere ser un liberador? ¿Quiere ser una persona que lo use echando fuera demonios? Tienes que andar con tu vida recta porque ellos conocen el corazón de las personas, discierne, son espíritus pitonizos. Eso quiere decir que hay un mundo espiritual que debe ser echado fuera en lo espiritual. Y Dios puso un espíritu en ti. Entonces, tiene que aprender que usted tiene un espíritu y Dios busca adoradores en espíritu. Dios quiere que tú lo adores en espíritu. Quiere que le adores con cántico nuevo. Quiere que le adores con palabras espontáneas, no repetitivas. Okay, tú puedo cantar 2 o 3 veces la canción, pero ya, hermano, suelta algo del espíritu ahí. Dile algo nuevo al Señor. Debe haber algo nuevo. Entonces el Espíritu comienza, quiere hablar, quiere manifestarse, quiere decirte que Él está contigo. Ese es el mundo pentecostal. El mundo que no lo va a entender estudiando en un seminario. Lo va a entender en la vida de experiencia y en la vida compaginada con las Escrituras. Nosotros somos pentecostales, vivimos la experiencia pero compaginada, oigan, compaginada con las Escrituras. Porque eso nos critican a nosotros los pentecostales, que somos pura experiencia, somos puro movimiento, pura emoción, pero no tenemos Biblia, mentira del diablo. Nosotros tenemos Biblia, tenemos experiencia y Biblia, palabra y experiencia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano?
Nos gusta el mundo, nos gusta el fuego, nos gusta la unción. Y vemos cómo los demonios salen de los cuerpos. Vemos cómo Dios le habla a su pueblo. Entonces es necesario tener estas experiencias espirituales. Vamos al otro punto. Ok, ya nos falta poco. Ellos se organizan, tienen una organización. Estos ángeles que cayeron están organizados. Son ángeles caídos, pero tienen una inteligencia dada por Dios y llegaron a organizarse para controlar, para hacer. Eso lo encontramos. Hay un texto que queremos leer primero. Dice Efesios 6:12, ¿se acuerda del texto? Muy famoso, pero es para hablar de la organización. ¿Cómo están organizados? Porque no tenemos lucha. Esto es un pensamiento profundo paulino. Pablo entendió que su oposición, que su lucha en Éfeso, que sus cárceles, que sus azotes, que sus problemas entre la iglesia, que los gnósticos, que la falsa doctrina, que los falsos profetas, todo tenía una lucha, pero era una lucha espiritual. Él comprendió que tenía un adversario que estaba estorbando la obra. Quizás usted tiene un ministerio o tiene una obra o tiene un trabajo y está pensando que esa persona es su problema. Está pensando que esa persona contenciosa que está ahí es el problema de su iglesia porque no crece, o su ministerio porque no se desarrolla. No, esa persona está siendo usada por una fuerza, si en verdad está siendo usada, es por una fuerza sobrenatural que está allí poniendo idea de contención. Cuando una obra es de Dios va a tener contención. Cuando una obra de Dios va a tener personas adversas, va a tener problemas porque el enemigo va a luchar para que eso no se dé. Y a donde tú te tienes que parar firme, a donde tú tienes no ponerte a discutir ni a pelear con la persona, tienes que buscar las armas espirituales y darte cuenta que esta lucha no viene de lo humano. Hay algo sobrenatural aquí, darte cuenta con tu experiencia en la Biblia, tu experiencia de las Escrituras y tu experiencia fuera de la Biblia, que hay algo espiritual aquí, que tienes que pelearlo espiritualmente. No ponete a discutir con esa hermana contenciosa que no aprueba la bendición o que no aprueba el proyecto o que no aprueba aquello, que no ve la gloria de Dios. No, tienes que orar, vencer. Por eso es que Pablo se dio cuenta de la lucha que tenía para la evangelización, para alcanzar. Dice, porque no tenemos lucha, pleito, dígaselo a su hermano allí. Yo no tengo pleito contigo, hermana. Yo no tengo lío contigo en venezolano, hermano. No tengo camorra contigo, hermana. No, hermana, ni siquiera por una arepa ni una harina pan, hermano. No tengo pleito contigo, hermano. Pero por si acaso te reprendo en el nombre de Jesús. Alabe la gloria de Dios, hermano. Reprende el espíritu de contienda, hermano. Usted quiere ver una persona usada por el diablo, una persona contenciosa. Una persona que usted no le dice una cosa, antagónica. Usted le dice algo y ella te dice otra cosa. Usted le dice azul, no es azul, es negro. Después le dice negro, no, es azul. Antagónica. Imagínese una parejita de maridos antagónicos. El marido le dice, hoy, quiero comer arepa. Y ella le dice, quiero comer cachapa. Quiero comer arepa. Y ella quiere comer cachapa. Después el marido cede, vamos a comer cachapa. Y después la mujer, quiero comer arepa. Hermano, eso es antagonismo. Eso está en la iglesia. Se reúne una junta, todo el mundo, y están apoyando un proyecto para X causa. Y está casi listo el proyecto. Entonces aquella persona empieza con el antagonismo. A decir no y todo sí. Y después todos, bueno, vamos a hacerle caso a la hermana y después ella dice sí. Dios te reprenda, Satanás. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Pablo encontró, estoy dando un ejemplo mínimo, sencillo, para que lo entienda, para que yo también lo entienda.
Por eso es que los hombres de Dios tienen que tener carácter, las mujeres de Dios tienen que tener carácter, decir, esto me lo dio Dios, esto me lo dio el Señor, y el Señor te va a apoyar con señales. Los llamados tienen que tener señales de Dios. Los llamados tienen que tener señales proféticas de Dios. Señales, la mirra, el oro, el incienso eran señales en Jesucristo para su ministerio. Jesús no le faltó nada en su llamado. Hay que tener señales para ser un liberador. Hay que tener la autoridad de Dios para ser un liberador de las almas, de las ataduras. Dice, no es con sangre o cosas humanas, sino entonces lo lleva arriba, sino con principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Estamos hablando de un apóstol, de un hombre que sufrió, que fue golpeado, que fue azotado, que no tuvo la experiencia apostólica como tuvieron los 12 de caminar, de andar con Jesús, de recibir las enseñanzas de Jesús, las doctrinas de Jesús, de comer con Jesús, de mirar los milagros de Jesús, de ver la resurrección de Jesús. Esas son señales apostólicas. Yo no sé estos apóstoles si vieron eso, pero para ser un apóstol tienes que tener esas señales. Quizá hay apóstoles, no sé, profeta, no sé. Lo que sé, para ser un apóstol de Jesucristo tiene que ver a Jesús, tener un encuentro sobrenatural con Jesús. Por eso es que Pablo tenía ese problema, porque él no caminó con el Señor, más bien persiguió la iglesia. Pero más adelante describen el libro, por eso es que se toma el tiempo, el libro, su amigo Lucas se toma el tiempo para escribir la vida de Pablo para que sea aceptado en la comunidad, en la iglesia. Porque había primero persiguió la iglesia. Y segundo, no anduvo con Jesús. No era un apóstol que Jesús eligió. Entonces usted va diciendo por ahí, yo soy un apóstol de Jesucristo, hermano. Esto es tremendo. Hay que tener cuidado, hermano, cuando uno dice esas palabras. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que este hombre, Pablo, aprendió que su vida era una lucha espiritual. Que su pleito con Pedro, que le dijo hipócrita a Pedro, él entendió, no debí decirle hipócrita a Pedro. No debí decírselo. Entendió, comprendió más adelante en su pensamiento que hay algo espiritual, fuerte espiritual, que trata de destruir y parar la obra. Y lo vimos, lo leímos al comienzo, que dice que es el adversario de tu vida. Entonces, ¿es para tener miedo? ¿Es para echarnos para atrás? Hermano, dice que fuimos trasladados del mundo de las tinieblas al mundo. Y el Señor dice que en este tiempo, cuando había angustia, había preocupación de los discípulos, tenían angustia por seguirlo a Él. ¿Cómo sostengo mi casa? ¿Cómo sostengo mi familia? ¿Cómo yo puedo vivir? Le dijo, Señor, en este tiempo te haré 100 veces bendiciones. Te multiplicaré, y eso es verdad cuando tienes llamado. Pero cuando no tienes llamado, esto no se da, hermano. Dios bendice a los que llama al ministerio, a la obra, a lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando tú eres llamado al ministerio, cuando tú eres llamado a una obra, entonces el adversario lo sabe y entonces empieza a ponerte estorbo para que tú no hagas el llamado, para que no cumplas el llamado. Y entonces ahí es donde entra lo que dice Pablo, porque no tenemos lucha, dígalo conmigo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿quién? Contra potestades, de los gobernadores, de las tinieblas, de este siglo, contra huestes de maldad. En la próxima clase, no se la pierda, porque tenemos que explicar esto bien. El próximo miércoles hablaremos de los principados, hablaremos de las potestades, de los gobernadores y las huestes de maldad. Y seguimos y hablaremos de la característica de los demonios, la personalidad de los demonios y la clase de demonios. Póngase de pie. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Levántese allí en el nombre de Cristo. Tuvo rato sentado, levante sus manos y adore al Señor.
Señor, te bendecimos. Dígalo. Te bendigo, Dios. Tuya es la gloria. Tuyo es el poder. Tuyo es la alabanza. Tuyo es la exaltación. Señor, tú eres grande. Tú eres maravilloso. Dame la fuerza. Dame la autoridad para echar fuera a los demonios. Para echar fuera a los demonios. En el nombre de Jesús. Señor, dame la unción del Espíritu Santo para reprender con autoridad lo sobrenatural, para echar fuera a los ángeles caídos, ángeles malvados. Salen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, salen en el nombre de Jesús, por la autoridad de Jesús, salen, se van, ahora, en el poder de Cristo, salen ahora, en el nombre de Jesús, salen, se van de mi vida, de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de mis hijos, se van en el nombre de Jesús. Señor, se va el espíritu de miedo, de temor, de angustia, de preocupación, de hambre, de pestilencia. Se van espíritus de pornografía, de enfermedad, de adulterio. Se van en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, revísteme de la unción poderosa del Espíritu. Gracias, Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde vendrá? Dígalo conmigo, ¿dónde vendrá? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor es mi fuerza, es mi fortaleza. El Señor no se va a dormir. El Señor no se duerme. Él cuida mi casa, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mis bienes. El Señor cuida mi alma. El Señor está conmigo. Yahweh, dígalo. Yahweh está conmigo. El Hijo del Dios viviente está conmigo. El Señor reina en Venezuela. El Señor guarda Venezuela. El Señor Jehová es mi pastor. Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Váyase, nos vemos el próximo miércoles. Manténgase en oración y ayuno y reprenda al diablo, porque no puede dejar de venir el próximo miércoles.